Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase. Continuamos en la primera unidad del curso que es sobre cinemática relacional. Hasta el momento se ha visto ya realmente qué es la velocidad. Ya no es esa formulita falsa de la primaria donde creíamos que era igual a la distancia entre tiempo. No es correcta. Esa es correcta para la rapidez, pero no para la velocidad. Hay una gran diferencia. También hemos visto el concepto de aceleración y velocidad tanto promedio como instantáneos. En los libros, cuando tú veas concepto de aceleración o velocidad, se refiere a las cantidades instantáneas. Estas cantidades instantáneas vienen dadas como derivadas en su forma general, que pueden ser de 1 hasta 3 dimensiones, dependiendo en qué a lo largo de qué trayectoria se mueva la partícula, puede ser en una línea recta, en un plano o en 3D. Cuando tú veas cantidades promedio en el libro o bien los ejercicios se te va a mencionar que es una cantidad promedio. Si tú no ves el término instantáneo, no te preocupes, se está refiriendo a estas cantidades reales. Recordemos que las cantidades instantáneas son las que funcionan para la descripción correcta de las trayectorias de partículas o bien de la cinemática de las partículas. Bueno, ya hasta ahí vamos. Vamos a analizar ahora cada uno de los movimientos sencillos, como aquellos de movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado, entre otros. Les comparto la pizarra. Aquí. Okay. El primer movimiento que vamos a analizar es el de MRU. Seguramente se lo vieron en la primaria. Movimientos especiales, vamos a llamarlo así. Y pues el primero es movimiento rectilíneo uniforme. Muchas veces se le abrevia como MRU por las iniciales. El segundo de interés es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es este de aquí. El tercero, de hecho, el tercero es un caso especial de segundo, le voy a llamar 2.1, es la caída libre. La caída libre de los cuerpos, cuando tú dejas caer desde cierta altura un objeto o tú te dejas caer desde un portaaviones o algo así, desde un avión, perdón, o un helicóptero para, por ejemplo, un lanzamiento en paracaídas, tú experimentas una caída libre. El tercero de interés es el movimiento parabólico. De hecho, para este movimiento parabólico van a hacer ustedes una práctica de la segunda. Deberían hacerla en esta unidad, pero no sé qué pasó. Pero la tienen que hacer de todas maneras. Y hay otros más especiales. Estos son los que vamos a ver. Algo importante es que, por ejemplo, el movimiento parabólico es un movimiento en 2 dimensiones. El movimiento de caída libre es unidimensional, también lo es uniformemente acelerado y también lo es el rectilíneo uniforme. Bueno, como se los había dicho el día de ayer, cada uno de estos movimientos tiene un conjunto de ecuaciones que describen la trayectoria. A eso me refiero con la posición, velocidad, aceleración. No puedes tomar las ecuaciones del MRU para describir un movimiento uniformemente acelerado o viceversa, o cualquier otra combinación que se te ocurra. No, cada uno tiene sus propias ecuaciones y esas ecuaciones salen de 2 ecuaciones principales que ya hemos visto. La primera es velocidad. La velocidad, recordemos que es la derivada de la posición
con respecto del tiempo. Esto es velocidad instantánea, pero recuerda que ya voy a omitir ese término. De hecho, en los libros tampoco se trabaja, solamente cuando te presentan qué es realmente la velocidad de aceleración, manejan el término instantáneo, pero de ahí en adelante ya solamente se escribe velocidad o aceleración. La aceleración también me refiero a la instantánea, y esto viene dada como la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Bien, estas son las ecuaciones principales. Estas son, no importa si tú olvidas o las ecuaciones para cada uno de los movimientos, aunque tú sepas estas dos es suficiente. No le voy a poner carácter vectorial porque lo vamos a analizar para el primer caso, que es un movimiento rectilíneo uniforme. Observa algo, un detalle, es que es unidimensional. Como es unidimensional, solamente tengo un eje de movimiento que puede ser el eje X, puede ser el eje Y, puede ser el eje Z o puede ser una línea inclinada a cualquier ángulo. No importa, es el movimiento a lo largo de esa línea recta. Bien, la cual puede ser orientada en cualquier dirección. Entonces, movimiento rectilíneo uniforme, este movimiento se caracteriza porque las partículas llevan una velocidad constante. Cuando lo ponemos en RU, tenemos una velocidad constante. Nunca va a cambiar esta velocidad. Ejemplos de movimiento rectilíneo uniforme en la vida real. En la vida real, pues podemos imaginarnos a lo mejor un teleférico. Un teleférico, mientras se está moviendo, no acelera, porque puede ser peligroso, ya que la tensión en los cables tiende a incrementarse. Bien, entonces un teleférico experimenta este tipo de movimiento en la vida real. Otro ejemplo sería un meteoroide que viaja a través del espacio libre. El meteoroide, sí, son rocas, ¿verdad? Muy grandes que están en el espacio y viajan de un punto a otro. Como no hay, vamos a suponer que está aislado, y con esto me refiero a que no hay planetas cercanos, porque los planetas tienen su campo gravitatorio que atrae los cuerpos a su alrededor. Si el meteoroide pasa cerca de un planeta, entonces la gravedad de ese planeta lo atrae y se convierte ahora en un meteorito, ¿verdad? Conforme va adentrándose en su atmósfera. Suponiendo que no hay estrellas o planetas cercanos, entonces el meteoroide va a viajar en el espacio libre de gravedad con velocidad constante. Observa algo, velocidad constante. No estoy diciendo rapidez, sino velocidad. Otro ejemplo de este tipo de movimiento en la vida real sería un automóvil que viaja en una línea, en una autopista recta, ¿verdad? Lo hace siempre con velocidad constante. Un corredor, en un camino perfectamente recto, también puede experimentar ese tipo de movimiento. Un objeto que cae con rapidez terminal a través de un medio viscoso. Por ejemplo, a esto me refiero, imaginemos un tubo muy largo. Imagina que este tubo muy largo está lleno de un fluido, un líquido, el que tú quieras, algo un poquito viscoso, puede ser miel, podría ser miel. Imaginemos que todo esto está lleno de miel, ¿sale? Todo lleno de miel. Y tú tienes un balín aquí arriba, un balín. El tubo es suficientemente largo para lo siguiente. Tú dejas caer el balín, lo dejas caer, va a caer por gravedad. ¿Qué va a pasar cuando se adentre en esta capa de fluido viscoso? Pues inicialmente, bueno, aquí en la atmósfera, aquí en el aire, va a acelerar, seguramente. Cuando pase al medio viscoso, ¿qué sucede? Esa aceleración va disminuyendo. Va disminuyendo gradualmente hasta que llega un punto, digamos por aquí, en el cual la partícula se desplaza con velocidad constante. A esta velocidad constante se le llama velocidad terminal. De hecho, cuando un paracaidista se deja caer,
supongamos que no abre el paracaídas, no acelera y acelera y acelera, no va a llegar con una velocidad suficientemente grande. Un ejemplo muy claro son las gotas de lluvia. Si las gotas de lluvia que caen del cielo no tuvieran una velocidad terminal, la velocidad con la cual impactarían la superficie terrestre sería mortal. Entonces, ¿qué es lo que hace frenar a esas gotas de lluvia? Pues debe ser las partículas de aire y también la densidad de este. El aire, a pesar de que no lo vemos, es un medio viscoso para las gotas de lluvia. Y ese medio viscoso lo que hace es frenar la velocidad o bien desacelera a estas gotas de lluvia de tal manera que cuando llegan a la superficie terrestre tienen una velocidad mucho menor comparada con aquella situación en la cual no hay un medio viscoso, ya que sería una situación mortal. Bueno, pues es un equivalente a una escala mayor, esto del tubo de miel. Ahora, para el movimiento rectilíneo uniforme, nosotros vamos a obtener las ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de movimiento que describen este tipo de trayectorias. Recuerda que en este MRU la velocidad siempre permanece constante. Como es constante, la velocidad nunca va a cambiar, ni de dirección, ni de magnitud. Siempre es la misma. Bien, entonces, ¿cuál es la aceleración? Yo te pregunto, si la velocidad es constante, ¿cuánto vale la aceleración de la partícula? A ver, Perea, dime, ¿cuál es la aceleración de la partícula cuando no hay cambios en la velocidad? Muerta. Cuellar Vázquez. Cuellar Vázquez, ¿cuál es la aceleración de la partícula? Si la velocidad permanece constante. Muerto. De la Rosa, ¿cuál es la aceleración? La aceleración, o sea, digamos, si una velocidad es constante, pues va a ser positiva, ¿no? Muerto. Es Gómez, cero, profe. Sería nula, ¿no, profe? porque es nula. Porque en este caso no tiene ningún tipo de aceleración, ya que al momento de hacer una aceleración, estaríamos hablando de lo que es la velocidad, ¿cómo se diría? Bueno, cambiaría de velocidad y en este caso ya no sería una velocidad constante. Bueno, correcto. Es eso. Si tu velocidad permanece constante a lo largo de todo el movimiento, entonces tu aceleración debe ser cero. Recuerda que una aceleración cero implica dos cosas. Bueno, son excluyentes. Una es que una partícula esté en reposo, lo cual aquí sería muy aburrido, ya que una partícula en reposo no se mueve para nada. Y la otra es que permanezca con velocidad constante, como el movimiento rectilíneo uniforme. Bien. Bueno, mira, voy a hacer un análisis un poquito detallado para este movimiento y ya para los demás tipos de movimiento como caída libre, parabólico y el uniformemente acelerado es muy similar. Voy a partir de la ecuación de la aceleración, de aquí la general, como vale cero la aceleración, entonces esa derivada debe ser igual a cero, ¿vale? Sustituimos y tendremos lo siguiente. Derivada de la velocidad con respecto del tiempo vale cero. Paso el diferencial de tiempo del otro lado, multiplicando y tendría dv es igual a 0 por diferencial de t. Quito el diferencial de v del lado izquierdo a través de una integral, al igual acá. Hay que poner límites de integración. La integral de la izquierda es para la velocidad, la integral de la derecha es para el tiempo. El tiempo casi siempre empieza en 0, 0 segundos, 0 minutos, 0 horas.
y termina en un tiempo t posterior, un tiempo aleatorio. No puedo decirle que es un segundo o 10 segundos o un día, ya que la ecuación que yo pretendo obtener debe ser general. Bueno, ahora del lado izquierdo. Si yo estoy en un tiempo cero, ¿cuál será la velocidad inicial? No puede ser cero, ya que si es cero, recuerda que al ser una velocidad constante, significa que siempre estaría en reposo. Le voy a poner velocidad inicial, VI. Y en un tiempo t posterior, ¿cuál será la velocidad? Voy a llamarle V. Y voy a encontrar una relación entre estas dos velocidades, tanto inicial como final. Integro el miembro izquierdo de la ecuación, esa integral vale V simplemente, y la evalúo entre los límites, ¿verdad? Los límites que hemos puesto, los cuales son la velocidad inicial hasta una velocidad aleatoria. Integro el lado derecho, integral de 0. ¿Cuánto vale? De llevar una integral, ¿cuánto vale la integral de 0? Debes pensar en una función cuya derivada sea 0. Pues cualquier constante, ¿verdad? Cualquier constante, le voy a llamar alfa, porque sí. Esta alfa es una constante, la cual debe ser evaluada en los límites t igual a 0 hasta un futuro t. Bien, ahí vamos. Evalúo el miembro izquierdo, donde yo vea v, voy a poner el límite superior, v. Y después le voy a quitar la evaluación en la vi. Por lo tanto, quedaría v menos vi. Igual, del lado derecho, donde yo vea t, voy a poner t. Y después le voy a quitar la evaluación en t igual a 0. Sin embargo, lo que debo evaluar es una constante. Esa constante evaluada en t te da la constante menos la constante evaluada en 0 te da la constante. Lo simplifico, esto te da 0 claramente. Aquí no puedo hacer nada. Lo que voy a hacer es pasar del lado derecho este término y llegaremos a lo siguiente. V es igual a VI. ¿Qué significa esto? Esta velocidad es la que va a tener la partícula en un tiempo posterior del inicial, en cualquier instante. Y esta es la velocidad inicial. Esta es una velocidad, voy a llamarle posterior. Bien, ¿y qué significa la ecuación? Pues te dice que la velocidad posterior va a ser igual a la velocidad inicial para cualquier instante, lo que ya sabíamos. Es decir, la velocidad en un segundo, en una hora, en 2 horas, siempre va a ser igual a la velocidad inicial de la partícula. Es lo que te quiere decir esa ecuación. O bien, que la velocidad siempre va a permanecer constante. ¿Sale? Puedo utilizar la otra ecuación de la velocidad, esta de aquí, hacer un análisis parecido con esto, con el proceso, un análisis integral, y mira a lo que llegarías. Tendríamos velocidad es igual a derivada de la posición con respecto de el tiempo. Esta ecuación me dice la velocidad en cualquier instante, pero yo requiero saber la posición de la partícula. La posición es a través de esta ecuación de aquí. Entonces, paso el diferencial del tiempo del otro lado, multiplicando la velocidad. Recuerda que esta v es una constante, por lo tanto puede salir de la integral más adelante. De esta forma. Integro ambos miembros y debo poner los límites. La integral de la derecha es para la posición, la de la izquierda es para el tiempo. El tiempo inicial 0. En t igual a 0, ¿qué posición le corresponde? Le corresponde una posición inicial xy. No le puedo poner x0, perdón, 0, ya que el movimiento puede iniciar en cualquier otra posición, no necesariamente en x igual a 0. Puede iniciar a la derecha del 0 o a la izquierda. En un futuro t, la posición de la partícula le voy a llamar x.
La intuición a mí me dice que la posición de la partícula no va a ser la misma en un futuro, porque ya que lleva velocidad, entonces va a ir cambiando la posición. Bien, entonces integramos. ¿Cómo integro esta cosa? Sabemos que la velocidad es una constante, por lo tanto la puedo expulsar de la integral. Aquí lo demostramos, es una constante. Y tendríamos velocidad por la integral del diferencial de tiempo, ¿verdad? Así. Integro y quedaría velocidad por el tiempo evaluado de 0 a t. Evalúas y te queda v por t menos v por 0. Se muere y al final te queda velocidad por tiempo. Bien. Si tú haces la integral de la derecha, es algo muy similar. Quedaría como x simplemente evaluada desde la posición inicial hasta la final. Y aquí quedaría x menos x inicial. Estas dos cosas deben ser iguales. Las igualo y llegaría a la siguiente expresión. X final menos X inicial desigual a la velocidad por el tiempo. Paso este término del lado derecho y mira la magia. Llegaría que la posición X en cualquier instante, es decir, la posición final, pero las etiquetas finales no se ponen, solamente es X, va a ser igual a posición inicial más la velocidad que lleva la partícula por el tiempo. Esta es la ecuación que te da la posición de la partícula en un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es la ecuación de la velocidad? La velocidad en cualquier instante va a ser igual a la velocidad inicial, la cual es la misma en todo momento. Y la aceleración va a ser igual a 0 en todo momento. Estas son las ecuaciones que gobiernan al movimiento rectilíneo uniforme. Son las que vamos a utilizar para este tipo de trayectorias. Es algo muy fácil. Y mira que se obtienen las ecuaciones generales en derivadas, que ya te había dicho. Bien. Nos ayudan las ecuaciones de movimiento de MRU. Ahí están. Y te digo que este tipo de ecuaciones, ¿para qué sistemas se aplican? Pues principalmente para esos en donde aquí viene un ejemplo. Te dije hace un momento. Esto es del Survey. Es como un resumen. ¿Sí? Imagina un objeto en movimiento que puede ser modelado como una partícula. Si se mueve con rapidez constante por un desplazamiento delta x, en línea recta en un intervalo de tiempo delta t, su velocidad constante es esta de aquí. Fíjate que esta ecuación es muy parecida a la velocidad promedio. De hecho, coincide con el caso de movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad instantánea es igual a la velocidad promedio para el MRU, solamente en este caso. Y esta ecuación de abajo es la que encontramos nosotros, es la misma de aquí, que te da la posición. La posición final es la posición inicial más la velocidad de la partícula por el tiempo. Aquí está la partícula. Seguramente han escuchado eso de recorre distancias iguales en tiempos iguales. Esa es característica del movimiento rectilíneo uniforme. Y aquí hay unos ejemplos que ya les había mencionado, en donde vemos este tipo de movimiento en la vida real, ¿vale? Incluyendo un teleférico. Aquí hay otro apartado del Survey en donde te dice algunos sistemas en los cuales lleva rapidez constante. Recordemos que rapidez y velocidad no es lo mismo. Es esto de aquí. Bien. Imagina un objeto en movimiento que puede ser modelado como una partícula. Si se mueve con una rapidez constante a través de una distancia d a lo largo de una línea recta o una trayectoria curva en un intervalo de tiempo delta t, su rapidez es constante y viene dada por esta fórmula de aquí. Distancia entre tiempo, ¿te acuerdas? La rapidez es distancia entre tiempo. Y aquí vienen algunos ejemplos con rapidez constante, no velocidad, sino rapidez. Un planeta que viaja alrededor de una órbita perfectamente circular.
Observa ahí que la trayectoria no es una recta, es una circular. Sin embargo, lleva una rapidez constante. Un automóvil que viaja con una rapidez constante en una pista curva. Un corredor que viaja con rapidez constante en una trayectoria curva. Una partícula cargada que se mueve a través de un campo magnético uniforme. Bien, todos estos son ejemplos de rapidez constante. No es movimiento rectilíneo uniforme, porque el movimiento rectilíneo uniforme es con velocidad constante y velocidad con rapidez no es lo mismo, ¿vale? Bueno, si entendieron el análisis, perfecto, y si no, pues vuelvan a ver vuelvan a verlo. El objetivo es llegar a estas ecuaciones. Estas son las que me permiten analizar movimientos con esta característica, que es decir, no hay aceleración y por lo tanto la velocidad permanece constante. Es algo muy fácil de entender. Aquí tenemos un ejemplo en donde vamos a aplicar esas ecuaciones. Esta es del Serway. Una kinesióloga está estudiando la biomecánica del cuerpo humano. Kinesiología es el estudio del movimiento del cuerpo humano. Notar la conexión a la palabra cinemática. Cinemática, kinesiología, son muy parecidas. Esta persona o esta especialista determina la velocidad de un sujeto experimental mientras corre a lo largo de una línea recta con rapidez constante. La kinesióloga activa el cronómetro cuando el corredor pasa por un punto dado y lo detiene después de que el corredor pasa por otro punto a 20 metros de distancia. El intervalo de tiempo que indica el cronómetro es de 4.0 segundos. Pregunta 1. ¿Cuál es la velocidad del corredor? Vamos por partes. Bueno, hay que identificar palabras clave. Siempre en los ejercicios, es lo que yo te sugiero. Aquí lo que podemos notar es que la persona o el sujeto experimental está corriendo a lo largo de una línea recta con rapidez constante. Rapidez constante automáticamente es un movimiento rectilíneo uniforme porque pues cumple esas condiciones. Línea recta, rapidez constante. ¿Vale? Por lo tanto debe ser velocidad constante. Ya identificamos el tipo de movimiento. Es un MRU. Es un MRU, ya lo detectamos. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Dice que activa el cronómetro cuando el corredor pasa por un punto dado. ¿En dónde está ese punto? No lo dice explícitamente. No sé si es el 0, no sé si es 1 metro, 2 metros, 50 metros, no lo sé. No lo sé. Pero dice que el cronómetro lo detiene después de que el corredor pasa por un punto a 20 metros de distancia. A 20 metros de distancia del primer punto, ¿verdad? No con respecto a la kinesióloga. Cuando el corredor pasa por, recorre ese trayecto de 20 metros, tarda 4 segundos. Entonces, con esa información podemos ser capaces de calcular la velocidad. Vamos a hacer un diagrama de la situación, es lo que yo te recomiendo siempre. Supongamos que la línea recta es horizontal y que la línea de movimiento es el eje X. Es este de aquí, medido en metros, siempre en metros. Debo yo poner un origen de coordenadas. El origen es este punto, ¿vale? Aquí le pongo O 0 de origen. Voy a suponer que en el origen está la kinesióloga. Esta es la observadora, ¿vale? Entonces, ¿dónde está el corredor cuando la kinesióloga activa el cronómetro? Puede que coincida con donde está la observadora o la kinesióloga. Puede que esté a la izquierda, puede que esté a la derecha. No hay información para saber en dónde se encuentra inicialmente. Por lo tanto, lo podemos colocar en donde queramos. ¿Dónde me conviene? ¿A la izquierda o a la derecha? O que coincida con la kinesióloga. ¿Dónde creen que sea más conveniente? La derecha. ¿Por qué la derecha? En el origen. Porque el origen.
La respuesta debe ser independiente, ¿vale? O sea, no debe depender de dónde estaba inicialmente el corredor. Bueno, aquí no tenemos información, entonces ambas selecciones son buenas. Si yo lo pongo a la derecha, ¿qué ventaja tengo? Pues que las coordenadas, la coordenada X del corredor siempre va a ser positiva, porque el corredor se mueve en línea recta, ¿verdad? Pero ojo, aquí tampoco nos dice en qué dirección se mueve. No sabemos si se mueve a la derecha o a la izquierda. Cuando no haya esos detalles en el ejercicio, tú puedes suponer la dirección que más te convenga. Si yo supongo que se mueve hacia la izquierda, entonces seguramente va a llegar un instante en el cual su coordenada va a ser negativa porque ya va a estar del lado izquierdo del origen. En cambio, si yo supongo que se mueve hacia la derecha y bien, inicialmente también está a la derecha, entonces la coordenada X siempre va a ser positiva porque el corredor siempre se desplaza hacia la derecha. Entonces, mira, hay muchos detallitos que no te dice el ejercicio, pero tampoco es grave. Tú lo puedes suponer, debes tener un poco de criterio también. Entonces, para no complicarme tanto, mira, voy a suponer que el corredor inicialmente coincide, como no tengo información, su posición inicial coincide con la kinesióloga. Aquí, porque sí, el corredor C. Dice que 20 metros más adelante, supongamos que sea este punto, 20 metros, aquí está el corredor A, 20 metros. El corredor le tomó un tiempo de 4 segundos, ¿verdad? En hacer este recorrido. 4 segundos. Muy bien. ¿Cómo que esto ya ve? No me gusta. Bueno, está un poco mejor. 4 segundos. Esa es la primera parte. Bueno, la partícula, que es el corredor del punto rojo, se mueve hacia la derecha. Y estamos suponiendo, bueno, no suponemos, el enunciado dice que lo hace con velocidad constante. Pero la pregunta es, ¿cuánto vale esta velocidad? ¿Sí entiendes la situación? ¿No la entiendes? ¿Estás ahí? Sí, profe. Sí, Doc. Bueno, es un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto sus ecuaciones de movimiento son estas de aquí. ¿Cuál debo tomar para calcular la velocidad? Pues la intuición me diría, pues la ecuación de velocidad. Sin embargo, pues no tengo información, ¿verdad? No sé cuál fue su velocidad inicial. Aquí te dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial. Las variables que no tengan etiqueta se refieren a velocidades, posiciones o aceleraciones finales. Son etiquetas finales. Nada más que no le pongo la etiqueta final, porque pues se volvería más complicada la ecuación al escribirla. Bien. Para diferenciarlas de las iniciales, a las iniciales sí les pongo etiqueta inicial, ¿vale? Entonces, mira, tengo información, posiciones y tengo tiempo. Por lo tanto, me conviene utilizar la ecuación primera. Tengo la posición final del corredor, que son 20 metros. Tengo la posición inicial del corredor, que es el origen, es decir, 0. Tengo el tiempo que le toma ir de la posición inicial a la posición final, que son los 4 segundos. Y de esta ecuación incógnita es solamente la velocidad. Por lo tanto, me conviene tomar la ecuación 1 de este cuadro. La copio aquí y tendría lo siguiente. Primer inciso. La posición es igual a la inicial más la velocidad por el tiempo. Bueno, se sustituye lo que conoces. En este caso, vamos a reemplazar la posición final, que es de 20 metros, todo en unidades SI. La posición inicial se muere porque inicialmente está en el origen, ¿verdad? Quedaría como 0. De hecho, bueno, aquí lo pongo, nada más, pero no es necesario. Más la incógnita es la velocidad por el tiempo que le toma, que es de 4.0 segundos. De esta ecuación debo despejar a la velocidad. Es muy fácil.
el 0 se muere, no tiene caso, y ese 4 segundos pasaría dividiendo. Por lo tanto, la velocidad quedaría como 20 metros partido por 4 segundos. Es decir, si sabes dividir, te da 5.0. ¿En qué unidades? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Metros sobre segundo, ¿verdad? Porque son las que hereda del cálculo. Bien, listo, ya terminé la primera parte. Va muy rápido ese corredor, ¿verdad? Por cada segundo que está transcurriendo, cubre una distancia de 5 metros. ¿En dirección positiva o negativa? Positiva. Positiva. Positiva, porque aquí implícitamente es positivo, esta cantidad. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Nada, está muy fácil. Pues es un movimiento rectilíneo uniforme, no tiene mucha ciencia. Segunda parte. Si el corredor continúa su movimiento después de desactivar el cronómetro, pregunta, ¿cuál es su posición después de transcurrir 10 segundos? Ok, la kinesióloga solamente activó el cronómetro en estos 4 segundos, de 0 a 20 metros donde estuvo el corredor. Pero el corredor no se va a detener, ¿verdad? El corredor continúa avanzando hacia la derecha con velocidad constante, con la misma velocidad de 5 metros sobre segundos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde va a estar 10 segundos después? Aquí un detalle. Los 10 segundos se refiere a los 10 segundos desde que activó el cronómetro la kinesióloga o 10 segundos después de haberlo detenido. Después. Después, ¿verdad? Después de los 20. Por eso hay que leer atentamente. Dice, continúa su movimiento después de desactivar el cronómetro. Es decir, después de 4 segundos comienzan los 10 segundos del corredor. 10 segundos después de desactivar el cronómetro, ¿cuál es su posición? La posición la puedo obtener con la ecuación de esta misma, en donde ya conozco, bueno, mi incógnita ahora sería la posición, conozco la posición inicial, conozco la velocidad y conozco el tiempo. Bien. Bueno, lo resolvemos en la siguiente video, ya que quedan unos cuantos segundos. No me da tiempo de terminar. Les paso unas capturas, nada más. Y le dan clic en el mismo enlace. ¿Sale? No se vean.